Esta mañana se me otorga el privilegio y la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y cuando estábamos conversando con el pastor, entendíamos que de cara a la plantación de Eclesía, hermanos, debíamos hablar acerca del propósito de Dios para con cada uno de nosotros como siervos del Señor. Y el Señor me dirigió a diferentes pasajes, pero por fin el Señor me aterrizó en Josué el capítulo 1. Y cuando nosotros pensamos en Josué el capítulo 1, vemos la historia del sucesor del gran siervo de Dios, Moisés. Ahora, hermano, cuando nosotros miramos el texto de la mañana, podemos notar que este texto tiene varias frases que nos señalan que Dios tenía un propósito específico para con Josué. Y cuando nosotros pensamos en nuestra vida y vamos a través del Antiguo Testamento, vamos a entender que Dios tiene propósitos para con nosotros los hombres. Dios nos salva y nos da el privilegio de ser llamados sus hijos, pero nos comisiona porque Él tiene un propósito para nosotros. El apóstol Pedro lo dice como tal: vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo santo, adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El profeta Jeremías lo dijo en el capítulo 10 de tal manera: yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. El capítulo 29 de Jeremías dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. El Salmo 37, el versículo 23: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. O vamos a Proverbios, el capítulo 20, el versículo 24: por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede pues el hombre entender su camino? Y el Salmo 138, verso 8, uno de mis versículos favoritos: el Señor cumplirá su propósito en mí. Qué precioso, hermano, lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Pero esta mañana, cuando leemos el texto, nosotros ahora encontramos aquí el desarrollo o la vida de un hombre que Dios estaba preparando para un propósito específico. Y en este propósito nosotros vamos a ver que Dios establece una prioridad para este gran siervo Josué. Y la prioridad la menciona en diferentes versículos, pero se puede resumir en una frase: tu relación con Dios es tu prioridad. Ahora, ¿cómo nosotros lo vemos? Lo vemos porque Dios le dice: el libro de la ley no se puede apartar de tu vida. El que tú puedas completar mi plan en tu vida depende de cómo tú estás caminando con Dios. Y Dios, hermanos, ahora en este monólogo, en esta aseveración, en esta enseñanza, en esta transmisión que le da a Josué, encontramos lo que él está enseñando a Josué que necesita hacer. Y hermanos, es interesante porque nosotros aquí leemos algo que Dios está hablando con Josué, pero no se nos dice dónde se los está diciendo. Pero si usted busca en la escritura y usted va al capítulo 31 de Deuteronomio, usted va a encontrar que Dios le dijo a Moisés que tomara a Josué y fuesen a la tienda del tabernáculo para él darle sus instrucciones. Y ahí es posiblemente donde Dios está hablando a Josué directamente en la presencia de Moisés. Y si usted va a Números en la historia, va a encontrar que entonces Dios le dice: ahora toma a Josué y dale el cargo enfrente de todo el pueblo y pondrás la mano sobre él y yo pondré de tu dignidad en su persona.
Y así lo hizo el siervo de Dios. Pero ¿de qué está hablando este capítulo? No está hablando, hermanos, de qué es la importancia de Josué en la vida. No, hermanos. Nos está hablando, hermanos, de la identidad de Josué como líder. Nos está hablando, hermanos, de la identidad de Josué como hijo de Num, de una de las tribus de Israel. Nos está hablando, hermanos, de lo que él habría de hacer. No, hermanos, este libro, este capítulo nos está hablando a nosotros de la importancia de la relación que tiene que tener el siervo de Dios con Dios, y que encuentre su identidad no en lo que es él, no en lo que él hace, sino en Dios. Es un capítulo que nos identifica a nosotros con Dios y con el propósito que él tiene para con cada uno de nosotros. Por eso el título del mensaje: sé un siervo del Señor. Y a la medida que el capítulo se desarrolla, hermanos, encontramos aquí unas características que manifiestan o nos ayudan a nosotros a entender el por qué Josué era un siervo del Señor. Hermanos, en la medida que estamos desarrollando estas características o estas cualidades que tiene este siervo, yo les pido dos cosas, hermano: que te evalúes a la luz de la palabra de Dios, que deje que el Espíritu Santo te señale tu necesidad y que respondas a ella. Dios, ¿qué es lo que me falta? Es una evaluación, pero es una exhortación a que hagamos como Josué y nos sometamos a lo que Dios nos enseña. Así que, hermanos, ¿cuál es la idea central de este texto? La idea central, hermanos, que encontramos aquí es que el siervo del Señor se identifica por su caminar con Dios. Y aquí lo que vemos es a Josué caminando con Dios, haciendo de Dios su prioridad. ¿Se acuerda de Moisés? Cuando Moisés, el Señor le dice: anda, camina, y en el capítulo 32, capítulo 33 está hablando con Dios y le dice: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conoceré que he hallado bendición a tu nombre, que he sido acepto? Y le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame quién eres tú. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero conocerte tal como tú eres. Yo quiero, Dios, que tú seas mi identidad. Y Dios le dice a Moisés que le ha de responder su petición y se ha de revelar a eso. Y usted lo encuentra en Éxodo capítulo 34. Pero ahora vemos a Dios diciéndole a Josué que él necesita aprender la lección que Moisés aprendió, para que su identidad esté reflejada por la persona de Dios. Dios es quien está haciendo la obra en la vida de Josué. Y aquí vamos a mirar unas características que nos señalan a una persona que está caminando con Dios, cuya identidad es Dios, que su deseo es agradar a Dios, que su deseo es ser un siervo del Señor. ¿Y cuáles son estas? Vamos a mirar el primer versículo. Nota lo que la Escritura dice. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Num, y ayudante de Moisés, y le dijo. Dice, bueno, ahí lo que nos está identificando es quién es Josué, que es el hijo de Num. Y nos dice a que Moisés era el siervo del Señor. Esa frase, siervo del Señor, es muy importante. Esa frase se utiliza 13 veces en el libro de Josué, 12 veces refiriéndose a Moisés. Y hermanos, es sumamente importante, porque ahora Dios está señalándole lo que Josué necesita aprender. Y está diciéndole a Josué lo siguiente: tú necesitas aprender a ser un siervo del Señor como lo fue Moisés. Ahora, la palabra siervo del Señor, esa palabra siervo
es la palabra hebrea, ebed. Y significa, hermanos, una persona que tiene una posición inferior a la persona que está sirviendo, pero tiene una relación estrecha e íntima con aquel a quien sirve. Moisés tenía una relación íntima con Dios. De forma tal que Dios dice: yo hablaré con Moisés como no he hablado con ningún otro hombre. Cara a cara hablaré con él. Wow, hermano, ¿qué tipo de relación? ¿Qué intimidad en esa relación? Pero ahora se refiere a Josué y no le llama el siervo del Señor. Le llama el ayudante de Moisés. En la Reina Valera lo traduce el siervo de Moisés. Y esa palabra siervo ahí, o ayudante, es una palabra diferente a la palabra ebed. Es la palabra mesaret y significa un esclavo de un individuo, un siervo de un individuo. Es decir, Dios estaba señalando la diferencia que existe entre el siervo del Señor y aquel que está sirviendo a otro hombre. Pero hay una gran lección en medio de ello. Y es esto, número uno: el siervo del Señor se sujeta a otros siervos de Dios. Si tú eres un siervo del Señor, si vas a ser un siervo del Señor, necesitas aprender sujetándose a aquel que ya es el siervo del Señor. Es una lección difícil porque en la sociedad en que vivimos, la sujeción lo tomamos como algo derogativo, como algo que no está bien visto, como que es una persona inferior a la otra. Y hermanos, esa es la pecaminosidad que existe en nuestro corazón. La sujeción es algo bíblico. Cristo Jesús se sujetó al Padre. Ahora, hermano, tú no vas a encontrar en ningún lugar en la Escritura donde Cristo Jesús era menos Dios, tenía atributos diferentes, tenía una esencia diferente, era menos santo, o era menos poderoso, o tenía menos capacidad. No, Jesucristo es tan Dios como lo es el Padre. Pero se sujetó al Padre. ¿Sabe por qué? Porque él era hijo. Y su posición como hijo lo hacía estar sujeto al Padre. No es un problema, hermanos, de esencia. No es un problema de característica. No es un problema, hermanos, de atributos. Es un asunto de función. Y nosotros hemos tergiversado, la sociedad ha tergiversado esto al punto que cuando nosotros hablamos de sujeción tenemos miedo de la palabra. Pero es lo primero que encontramos aquí. Si vamos a ser siervos del Señor, tenemos que aprender a sujetarnos a otro que ya es siervo del Señor. ¿Y por qué es esto importante, hermanos? Es importante, hermanos, porque la sujeción desarrolla tu humildad. Y nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Dios habló de Moisés y dijo que él era un hombre que era manso. Ahora, yo sé que la palabra manso y la palabra humilde no es la misma, pero ¿sabe algo? Están ligadas de la mano, están tomadas de la mano. Porque la palabra manso significa una persona afable, una persona benigna, una persona dócil, una persona, hermano, que está descansando tranquilo. Hermano, yo no conozco muchas personas que estén tranquilos, que sean dóciles y sean humildes. ¿Me estoy explicando? Hermano, necesitamos aprender a ser humildes. Necesitamos aprender a ser mansos. Moisés era un hombre manso. Moisés era un hombre humilde. Y ahora Josué necesita aprender esta característica si ha de ser un siervo del Señor. Necesita aprender a ser humilde. La sujeción, hermano, no solamente te enseña a ser humilde. La sujeción, hermano, manifiesta si tú eres una persona educable o no eres educable. Nosotros vivimos en una sociedad donde todos lo sabemos. Los jóvenes no quieren escuchar el consejo de los padres porque ellos ya lo saben.
Hermano, hemos tergiversado todo lo que el mensaje de Dios nos enseña. ¿Sabe cuál es la diferencia más grande entre Saúl y David? Saúl no era educable, pero David sí lo era. Cuando Saúl fue corregido por Dios, lo único que quiso fue que Samuel lo honrara frente a los hombres. Pero cuando David pecó y fue confrontado por el profeta Natán, lo primero que dijo: he pecado contra Dios. Dios, ten misericordia de mí. Necesitamos aprender a ser educables. Necesitamos aprender a someternos. La sujeción va a desarrollar tu carácter, hermano. Te va a enseñar a ser una persona leal. Te va a enseñar lo que es importante, hacer sacrificios por otros. Te va a dar discernimiento. Te va a enseñar a cómo trabajar con hombres. Te va a enseñar, hermanos, a cómo hacer aquello que es difícil. Te va a enseñar a cómo es que uno camina con Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos? El que no ha hecho, el que cree que es fácil hacer lo que es difícil, no ha hecho lo que es difícil muchas veces. No sé si me estoy explicando. Hacer lo que es correcto es muy a menudo muy difícil de hacer. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Josué tenía que aprender eso. ¿Y dónde lo iba a aprender? Al lado de Moisés. Si usted estudia la historia y usted mira y usted compara, toma un tiempito para comparar la vida de Josué y la vida de Moisés, tú vas a ver cómo Dios, de una manera u otra, las pruebas que atravesó Moisés las tuvo que atravesar Josué. Moisés tuvo que cruzar el Mar Rojo, Josué tuvo que cruzar el Jordán. Moisés tuvo que confrontar a Coré en la rebelión, Josué tuvo que confrontar a Acán en su rebelía. Moisés tenía, hermanos, continuamente acusaciones del pueblo. Josué tuvo muchísimas acusaciones del pueblo. ¿Dónde Josué estaba aprendiendo todas estas lecciones para ayudarlo? Hermanos, siendo el siervo, siendo el sirviente, siendo el ayudante del hombre de Dios. Si tú vas a ser un siervo del Señor, necesitas sujetarte al siervo de Dios. Ambrosio, esta mañana el pastor en Fidelis habló acerca de los padres de la iglesia. Ambrosio fue uno de los padres de la iglesia, fue el obispo de Milán. Él fue contemporáneo a San Agustín. Y hablando de Josué en su libro que se titula Deberes del Clero, dijo lo siguiente: Josué, hijo de Nun, fue muy grande porque su unión a Moisés no solo fue un medio de instrucción en la ley de Dios, sino un medio de santificación por el cual recibió gracia. Cuando en el tabernáculo la majestad del Señor fue manifestada para alumbrar su presencia, Josué estaba solo en el tabernáculo. Cuando Moisés habló con Dios, Josué también fue cubierto por la nube sagrada. Los sacerdotes y el pueblo esperaron abajo, pero Josué y Moisés subieron al monte para recibir la ley. Todo el pueblo estaba en el campamento. Josué estaba sin campamento en el tabernáculo del testimonio. Cuando la columna de nube descendió y Dios habló con Moisés, Josué se mantuvo a su lado como el siervo confiable. Él, un hombre joven, no se apartó del tabernáculo, aunque los hombres ancianos se pararon lejos temblando ante las maravillas divinas. ¿Quieres tú ser un siervo del Señor? Sujétate al siervo de Dios. Es difícil, pero es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué más vemos en este capítulo? Mira el verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo en segundo lugar que el siervo del Señor sabe esperar el tiempo de Dios. Hermano, en la sociedad que vivimos todo es para ahora.
Nada es para mañana, nada es para después. Hemos sido acostumbrados que todo tiene que ser inmediato. No nos gusta cuando tenemos que esperar. Y está diseñada la sociedad en que todo sea inmediatamente. Hay ahora los TV dinners. No tengo ganas de cocinar, mete un TV dinner al microondas. ¿Por qué el microondas? Porque es más rápido. Me estoy explicando, todo es para ahora. Pero para el siervo del Señor, él necesita aprender a esperar en el Señor. Dios tiene una línea en el tiempo. Y Dios, dentro de esa línea del tiempo que no es conforme a nuestro tiempo, Él ha trazado su plan. Y su plan, hermano, quizás tiene diferentes etapas. Es interesante que Dios dice en Gálatas, el capítulo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios no envió a Cristo al mundo antes de que llegara el tiempo de Él. Había hecho promesas desde Génesis 3, que cuando el hombre cayó, hizo una promesa que de la simiente de la mujer. Y vemos cómo la revelación se va manifestando y apuntando hasta que vino el cumplimiento del tiempo. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo Jesús vino a estar en medio de nosotros. Dios tiene un tiempo y Dios tiene un plan. Pero dentro de esa tabla del tiempo, cada uno de nosotros va a tener una parte que va a vivir. Y quizás, hermanos, nosotros no estamos viviendo lo que vivieron anteriormente, pero estamos viviendo un tiempo diferente el día de hoy. Y en el tiempo que Dios nos está permitiendo estar en medio de esta congregación, Dios ha determinado sembrar otra iglesia para testimonio a su nombre. Y quizás los que vengan en 3 años van a decir cuánto hubiese querido estar cuando comenzó Eclesía para servir, pero es que no es el tiempo de Dios. Dios te está dando a ti una oportunidad dentro de su tiempo. Y Josué tuvo que esperar en el tiempo de Dios. No, a Josué no le tocó ser el líder cuando cruzaron el Mar Rojo. Pero le tocó cruzar el Jordán. Dios tiene un plan. Y ese plan Él lo desarrolla dentro de su tiempo. Y nosotros no podemos apresurarnos al tiempo de Dios. Tenemos que vivir en el tiempo que Dios nos da a nosotros y aprovechar nuestro servicio al máximo y disfrutarlo para la gloria del nombre de nuestro Dios. Dios es importante que entendamos, hermano, porque Dios le dijo a Moisés que cuando llegó el tiempo de su partida, de su muerte, él no iba a cruzar la tierra prometida. Él la vería de lejos. Josué cruzaría, no Moisés. Oh, Moisés quiso cruzarla. Oh, Moisés, yo estoy seguro que le pedía, Señor, pero perdóname, Señor, yo le pegué a la piedra, pero no fue lo que yo quise hacer, Señor. ¿Cree usted que Dios lo perdonó? Definitivamente. Pero no era el plan de Dios para Moisés cruzar la tierra prometida. ¿Sabe por qué yo lo sé? Porque si hubiese sido el plan de Dios, Moisés hubiese cruzado la tierra prometida. Es tan sencillo como eso. El hecho de que él no cruzó implica que no era el plan de Dios para la vida de Moisés. Pero dentro de su vida Moisés, cuando creyó ser nadie, Dios le dijo, ahora es que yo te voy a usar. Cuando creció ser alguien, Dios lo mandó allá con las ovejas al desierto. Pero cuando creyó ser nadie, Dios dijo, ahora yo te envío a sacar a mi pueblo. Y sacó al pueblo de Dios de Egipto. Y ahora lo cruza a través del desierto por 40 años. ¿Y sabe una cosa, hermanos? Vivió muchas lecciones. Y Josué estaba aprendiendo de él. Como el siervo fiel, como el siervo leal, sujeto a lo que él le pedía, haciendo lo que él le indicaba. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, Dios dijo, Josué, ya estás listo. Esta es mi comisión. Así que el segundo principio yo no voy a abundar en él, pero es aprende a vivir o a esperar el tiempo de Dios. Dios tiene tu tiempo. Espera en el Señor. Número 3. El siervo del Señor acepta la comisión de Dios. Mira el versículo 3 y 4. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés.
Desde el desierto y Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será territorio de ustedes. Ahora, hermano, tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que Dios está diciéndole? Nota en el verso 2, cruzarás este Jordán. Dios le dijo en el tabernáculo que él iba a ser el que iba a llevar al pueblo de Egipto y los iba a introducir en la tierra que Dios había jurado a sus padres, a Moisés. Ahora, hermano, es importante que entendamos algo. Aquí encontramos que Dios habla de Moisés, pero la promesa originalmente fue a Abraham, ratificada a su hijo Isaac y después, hermano, a su nieto Jacob. Pero Dios dice también aquí que Dios había dicho a Moisés que esta era la tierra que él les daría a ellos. Y utiliza dos palabras, o una palabra que en repetición. En el verso 3 dice todo lugar, y en el verso 4 dice toda la tierra. Esta mañana el pastor hizo alusión de la palabra, cuando se repite una palabra, ¿por qué Dios lo hace? ¿Qué está diciendo Dios? Y esta construcción gramatical tenía un propósito. Es, hermano, que el pueblo entendiese que ellos estaban todos envueltos. Esa primera palabra, toda la tierra, todo este pueblo, dice, todo este pueblo cruza este Jordán, tú y todo este pueblo. Todos estaban envueltos en lo que Dios estaba haciendo. No se iba a quedar nadie. Todos estaban envueltos. Pero después le dice toda la tierra, hermanos, y eso implica que la comisión que Dios le estaba dando era completa, era perfecta. No iba a faltar una sola palabra de lo que Dios había dicho. Pero hay algo interesante también que yo quiero que entiendas. Es que esta comisión que Dios le estaba dando a Josué, que estaba envolviendo a todo el pueblo, que era completa conforme a lo que el plan de Dios había diseñado, estaba fundamentada en la promesa de Dios. El fundamento de lo que Dios nos pide a nosotros hacer está fundado en lo que Él ya ha dicho. Está fundamentado en su palabra. Dios había prometido a Abraham. Dios había ratificado a Isaac. Dios había hablado a Jacob. Dios le había dicho a Moisés. Y ahora, hermanos, toma esta promesa para que Josué, basado en el fundamento de esta promesa, cumpla con el plan que Dios tiene para su vida. Hermanos, Dios tiene de la misma manera un plan para nosotros. Así que un siervo del Señor, en primer lugar, hermanos, sabe sujetarse a otro siervo. Un siervo del Señor, en segundo lugar, sabe esperar el tiempo de Dios. Un siervo del Señor, hermano, sabe aceptar la comisión de Dios. Pero ahora yo quiero, hermano, que miremos algo más. Y es que el siervo del Señor confía en la ley y promesas de Dios. Y aquí donde nosotros vemos la fe, el ejercicio de la fe, la confianza que tenemos que tener en Dios, sabiendo que es quien es el que promete y que debe cumplir lo que promete, porque hermanos, Él no lo está prometiendo sino basado en quién es Él, en su carácter. Podemos creer porque confiamos en Dios, podemos hacer porque Dios es el que manda. Y cuando nosotros estamos fundamentadas, la comisión de Dios está fundamentada en lo que Él ha dicho, en su palabra, en su promesa, en quién es Él, en su carácter, hermano, podemos entonces estar seguros de que va a ser así. Y podemos descansar en ello. No descansamos en ello cuando nosotros somos los que intervenimos con nuestras ideas. Pero cuando la idea no viene de ti, sino que viene de Dios, porque lo revela en su palabra, podemos recostarnos en ello. Fe es recostarnos en lo que Dios ha dicho. Es descansar en lo que Él dice. Y es importante porque ahora cuando Dios le está ayudando a Josué a entender la importancia de descansar en Él,
Vemos aquí ahora una serie de aseveraciones que son mandatos o son promesas que Dios hace. Nota, yo quiero que notes conmigo. Mira el verso 6. ¿Qué le dice? Sé fuerte y valiente. Mira el verso 7. Solamente sé fuerte y muy valiente. Mira el verso número 9. Le dice, sé fuerte y valiente. Y mira el verso 18. El pueblo dice, sé fuerte y valiente. 4 veces Dios está diciendo, o el pueblo está repitiendo lo que Dios dice. Sé fuerte y valiente. Es un mandato. Esa palabra en el verso 9 que dice, no te lo ordeno yo. Esa palabra ordeno significa, no es el cargo que te estoy poniendo, no es el cargo que te estoy dando, no es la comisión, no es la manera que te va a ayudar a cumplir con el propósito que tengo para contigo. Le dice después, mira la ley de Dios. Verso 7, el versículo, la primera parte, cuídate de cumplir toda la ley de Moisés. Después le dice, no te desvíes de ella, ni a derecha ni a izquierda. Mira el verso 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Dios le dice en estos mandatos, sé fuerte, sé valiente. La palabra fuerte implica un poder por encima de lo normal. La palabra valiente implica, hermano, tener la habilidad de enfrentar el peligro, enfrentar la prueba, enfrentar la lucha sin temblar, sin estremecerme. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo de lo que Dios dice. Ser fuerte y valiente estaba desarrollando su dependencia en la promesa de Dios. La palabra ley, hermano, significa todo aquello que Dios ha dicho, que Dios ha mandado, que Dios nos ha pedido. Y Dios le dice que Él tiene que hacer 5 cosas con la ley. Le dice, medita en ella. Esto expresa la acción de pensar larga e intensamente. Esto implica, hermano, procurar entender lo que Dios está diciéndome, entender qué es su mandato para poder aplicarlo a las situaciones que voy a enfrentar. Le dice, obedece mi ley. Esa palabra ley, hermanos, es el Torah, lo que Dios había dicho, lo que Dios había marcado, pero utiliza 2 palabras de acción que nos ayuda a entender lo que obediencia es. Nos dice, meditarás en ella. Y esa palabra es, la primera palabra es este libro, perdón hermanos, en el versículo dice, para que cuides de hacer, pero primero dice, meditarás en él día y noche, hermanos, y utiliza la palabra guardar, dice la palabra apartará de tu boca, hermano, tiene que tener, indica la conformidad a las acciones, gracias hermano, indica la conformidad, hermanos, a las acciones de lo que Dios está diciendo, es decir, tienes que practicar y hacer y someterte a lo que yo te he revelado en mi libro, en mi ley, medita en él para que lo entiendas, para que lo pongas en práctica, pero no solamente sino para que hagas tal como te lo digo. No lo cambies. ¿Cuántas veces cambiamos lo que Dios nos pide que hagamos? Lo tergiversamos con nuestras ideas, con nuestros deseos. Queremos conocer la voluntad de Dios y no vamos a su palabra. Queremos conocer la voluntad de Dios y no preguntamos a nuestro pastor cuál es su opinión. Queremos conocer la voluntad de Dios y no vamos a Dios en oración. Donde Dios le iba a revelar a Josué lo que tenía que hacer en su palabra. Donde Josué iba a tener que esforzarse en cumplir la palabra. Lo tercero que le dice, esfuérzate en cumplirla. Ya yo hablé de lo que era esfuerzo y de lo que era valentía. Le dice, ten el valor para aplicarla. Pero hay algo más que es importante que miremos en el versículo 7. Y él dice, no te desvíes de ella ni a diestra, ni a la derecha, ni a la izquierda. Y tú dices, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Hermano, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos.
Siempre le echamos la culpa al diablo. Pero nosotros hacemos lo que hacemos porque queremos satisfacernos a nosotros. En tu vida, tú vives para agradar una de dos personas. O vives para agradar a Dios, o vives para agradarte a ti. Analízalo. Si vas a agradar a Dios, te vas a someter a lo que Él dice. Si vas a agradarte a ti, vas a hacer lo que tú quieres hacer. ¿Y cuál debe ser la meta del creyente? Agradar a Dios. Pero si no conocemos su ley, ¿cómo la vamos a practicar? Pero acompañada con esos mandatos, Dios le da una serie de promesas. Y le dice en el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como acude con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni desabandonaré. Sé fuerte y valiente. Y después le dice que le daría la tierra de los hititas en el versículo 4. Hermano, los hititas, los eteos, la tierra de los eteos, ellos eran un superpower, era una de las naciones más poderosas que existía en el tiempo de Josué. Piense que Dios nos dice a nosotros, a nuestro país, nosotros estamos sirviendo en nuestro país y nos dice que no le podríamos hacer frente al ejército militar de los Estados Unidos, que ellos van a huir de nosotros. Dice, eso es imposible, fue lo que Dios le estaba prometiendo. Josué no sabía lo que le esperaba. Lo único que Dios le dijo fue, levántate y cruza el Jordán. Y Josué cruzó el Jordán y llegó a Jericó. ¿Y qué encontró en Jericó? Una ciudad con grandes murallas. ¿Sabía Josué cómo él iba a penetrar a Jericó? No, entonces Dios le da una estrategia militar que yo me pregunto cuando él habló con los militares, ¿cómo reaccionarían ellos? Vamos a dar una vuelta cada día y el set tocando una trompeta, y el séptimo día vamos a dar 7 vueltas, y cuando yo diga griten, griten, y los muros se van a derribar. Yo me imagino que estarían diciéndole que se le turbó la mente. ¿Qué le pasa a este hombre? Piensen, hermanos. Pero hizo Dios el milagro, porque Josué no era el que estaba dependiendo de su persona. Josué estaba dependiendo de lo que Dios estaba diciendo. Esa es la confianza, la relación que nosotros tenemos que desarrollar con nuestro Dios. Esa es la dependencia que tenemos que desarrollar con Él. Por eso Dios lo puso, hermano, en ese taller de entrenamiento bajo su siervo Moisés. Y Josué fue fiel, asistiendo a todas las clases, a todas las lecciones. Hermano, si tú miras los grandes siervos de Dios en la Escritura, han sido así. ¿Se acuerdan de Elías? Tenía un discípulo que se llamaba Eliseo. Y el día que Elías fue a tomar el tomado, hermano, y no me quiero apartar del texto, ¿qué dijo? Te van a quitar tu señor de ti. Dijo, sí, yo lo sé, pero yo no me voy a despegar. Quédate aquí. No, yo voy contigo. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios, yo voy donde tú me envías. Voy a hacer lo que tú me pidas. Hermano, créeme que va a haber mucha oportunidad de servicio en la plantación. Quizás no sea el que tú quieres, pero es el que Dios te está pidiendo. Ahí es que viene la humildad. Ahí es que viene el desarrollo del carácter. Ahí es que viene donde nosotros aprendemos a confiar en nuestro Dios, a depender de su promesa y ampararnos en su palabra para poder cumplir con lo que Dios nos pide. Así que, hermanos, las promesas le dieron seguridad. Estaré contigo. Le dieron dirección. Él sabía que Dios estaba con él. No te dejaré, no te abandonaré. Le proveyeron firmeza. Tendrás éxito. Lo mantuvieron enfocado. Hermano, como siervo de Dios necesitamos aprender a estar seguros, a tener dirección, a mantenernos firmes y a estar enfocados. Que Dios nos ayude.
Así que vemos 4, pero faltan 2. No se asusten, hermanos. Mira lo que dice los próximos versos, versos 10 al 15. Entonces, ahora, ya Dios habló con Josué. Esa palabra entonces nos dice ahora que Josué va a reaccionar, a actuar en base a lo que Dios le ha pedido que él haga. Y dice, entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo, pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo diciéndoles, preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para pasar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Oigan, hermano, qué firmeza en su aseveración, en su orden. Qué seguridad, qué confianza. Vamos a pasar a poseer la tierra que Dios nos dijo que nos va a dar. Prepárense, en 3 días va a pasar. Den órdenes, hagan los preparativos. Y después llamó a los rubenitas y a Gad y a Manasés, a la media tribu de Manasés. Y Josué les dijo, recuerden la palabra que Moisés, siervo del Señor, les ordenó. El Señor su Dios les da reposo y les dará esta tierra. Sus mujeres, sus pequeños y su ganado permanecerán en la tierra que Moisés les dio al otro lado del Jordán. Pero ustedes, todos los valientes guerreros, pasarán en orden de batalla y delante de sus hermanos, y los ayudarán hasta que el Señor dé reposo a sus hermanos como a ustedes. Y ellos también posean la tierra que el Señor su Dios les da. Entonces, y solamente entonces, volverán a su tierra y poseerán lo que Moisés, su siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán, hacia el oriente. ¿Qué está diciendo? Quinto lugar, el siervo del Señor transmite fielmente la palabra de Dios. Ahora, hermano, tú no puedes transmitir lo que tú no conoces. Tú no puedes vivir confiado en lo que tú no entiendes y no conoces. Todo dependía de su relación con Dios. Y ahora, hermanos, Dios le está diciendo a ellos, yo tengo este plan. Y el plan es que vamos a poseer la tierra. Necesitamos levantarnos y prepararnos, hermanos. Y ahora cuando Dios le está hablando, Él le da esta orden a los oficiales. Y Él dice, preparen provisiones, es decir, sean prontos, sean diligentes en hacer lo que Dios pide. ¿Qué está pidiéndonos Dios? Diligencia, prontitud. Levántate y actúa. No te quedes con las manos cruzadas. Porque en 3 días vas a cruzar el Jordán. E inmediatamente mira cómo Él transmite la seguridad y la confianza en Dios a los demás. Le dice, ustedes ya han experimentado reposo en la tierra que Dios les dio. Sus hermanos todavía no. Dios es el que está cuidándolos a ustedes. Dejen sus esposas tranquilas ahí con sus niños. Vamos al otro lado del Jordán. Y cuando sus hermanos tengan el mismo reposo que ya ustedes han experimentado, entonces ustedes van a regresar a su tierra para disfrutar de lo que Dios les ha dado. Hermanos, Él les está ahora transmitiendo la palabra de Dios y recordándoles que ellos habían hecho un compromiso. Recordándoles, hermanos, que Dios es quien los protege, para que tengan confianza y afirmarlos en lo que ellos necesitan hacer. El siervo de Dios necesita enfocarse en lo que Dios ha dicho y transmitir el mensaje de Dios fielmente. Y necesita, hermanos, ampararse en la promesa de Dios y transmitir la seguridad y la confianza que Dios le ha enseñado y ha desarrollado en su vida. ¿Para qué? Para que el resto del pueblo pueda aprender a tener la misma seguridad y la misma confianza que él tiene en la palabra de Dios. Aprendamos a pararnos en la palabra de Dios. El verso 16 dice, y ellos respondieron a Josué, haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés.
Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Y es aquí donde llegamos a lo último, hermanos. Y es que el siervo del Señor es afirmado por el pueblo de Dios. ¿Cuál era la prioridad de Josué? Honrar a Dios, obedecer a Dios, mantener una relación con Dios, caminar con Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el pueblo? Si Dios está contigo, nosotros te vamos a seguir. Si nosotros vemos que tú estás caminando con Dios, nosotros te vamos a obedecer. Si nosotros vemos que esa relación con Dios es una relación real, nosotros estamos aquí. Haz lo que Dios te pidió, sé fuerte y sé valiente. Pero si tú no estás caminando con Dios, no esperes que nosotros te sigamos. Hermanos, están afirmándolo como el siervo de Dios. Hermanos, es importante que entendamos esto. Nota el testimonio de las escrituras cuando habla acerca de Josué. Número 27, no tienes que ir ahí. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos, y pondrá sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Y luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Deuteronomio 31, verso 15, dice, entonces, verso 14, perdón, dice, entonces dijo el Señor a Moisés: he aquí, el tiempo de tu muerte está cerca. Llama a Josué y presentaos en la tienda de reunión para que yo le dé mis órdenes. ¿Recuerdan que se lo dije? Fueron pues Moisés y Josué y se presentaron en la tienda de reunión. Y se apareció el Señor en la tienda en una columna de nube, y la columna de nube se puso a la entrada de la tienda. Y el verso 23 dice: entonces él nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo: sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que le he jurado, y yo estaré contigo. Nota lo que el pueblo le dice: nosotros te obedeceremos, estaremos sujetos a tu liderato, nosotros te seguiremos, nosotros haremos como hicimos con Moisés, pero no otras expectativas del pueblo. Solo que Dios esté contigo como estuvo con Moisés, y que sea fuerte y valiente. ¿Y cuáles son las observaciones que yo quiero hacer? Yo quiero que tú entiendas que el pueblo estaba observando la conducta de Josué. Yo quiero que tú entiendas que el pueblo estaba evaluando la conducta de Josué. Yo quiero que tú entiendas que el pueblo estaba discerniendo o comparando las acciones de Josué con las escrituras y con la vida del siervo del Señor. ¿Por qué? Porque ellos estaban afirmando el liderato. Ellos iban a reconocer si verdaderamente él era el siervo de Dios o no era el siervo del Señor. Hermano, yo quiero que tú entiendas que siempre hay alguien que te está mirando. Aprendí mucho tiempo atrás que siempre hay alguien que me está mirando. Aún antes de venir a Cristo, yo no olvido un día a mi primo menor que yo, vivía a algunas 10 casas de mi casa. Y cuando todo el mundo se apartó y todos los compañeros donde crecí se perdieron, él me dijo: tú me inspiraste a yo no perderme, porque fuiste el único que no cayó en drogas. Le doy gracias, fue la gracia de Dios que me protegió y me preservó. Pero jamás yo pensé que mi primo, a la edad de 10 años, estaba mirando lo que yo hacía. Hermano, cuando venimos al Señor todavía es más serio y más sobrio.
Porque el pueblo está mirando lo que hacemos. Dice, yo no estoy en una posición de liderato en este momento. Todos estamos en la posición que Dios nos ha puesto que nosotros hagamos. Y todos somos sino siervos inútiles del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el más fiel lo que tenía que hacer es lo que ha hecho. Y la Escritura dice que cuando nosotros hacemos lo que se espera que hagamos o lo que Dios espera que hagamos, no somos sino siervos inútiles. Pero se nos pone la cabeza grande y el corazón chiquito. Y yo quiero aprender a que mi corazón sea más grande y mi cabeza más chiquita. Hermanos, el pueblo está mirándonos y nosotros necesitamos estar fieles, parados en la palabra de Dios, honrándole a Él, cumpliendo con Él, haciendo lo que Él nos pide. Hermanos, yo quiero terminar con un verso más. Porque yo le dije a ustedes que la Escritura usaba la aseveración siervo del Señor 13 veces en el libro de Josué, 12 veces refiriéndose a Moisés, 3 veces en este capítulo 1, todos hablando de Moisés. Pero yo quiero que tú vayas conmigo un texto más. Ve conmigo a Josué 24, al final de la vida de Josué. Josué 24. Y notes lo que dice la Escritura en el versículo 29. Dice, después de estas cosas, Josué hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Dios no lo llama siervo de él hasta que Josué fue probado y llegó al final de su vida, hermanos, habiendo servido fielmente al Señor, habiéndose sujetado al siervo de Dios y siendo su ayudante, habiendo, hermanos, sometido a la palabra de Dios, habiendo esperado el tiempo de Dios, habiendo, hermanos, transmitido fielmente la palabra de Dios, habiendo luchado las batallas de Dios. Y ahora Dios dice, la identidad de Josué es su relación conmigo. Mi prioridad, la prioridad que yo establecí para su vida, Él la mantuvo frente a su persona. Y ahora Dios dice, mi siervo Josué, Josué, siervo del Señor. La pregunta que yo hago en esta mañana es, ¿eres tú un siervo del Señor? A la luz de la palabra y evaluando tu vida, diría Dios de tu persona, pon tu nombre, siervo del Señor. ¿Qué falta en nuestra vida para ser un siervo del Señor? ¿Aprender a someternos? ¿Aprender a ser fiel a su palabra? ¿Aprender a ser una persona educable? ¿Aprender a ser humilde? ¿Aprender a transmitir lo que Dios dice con fidelidad? ¿Ser leal al hombre que Dios pone frente a mí para que yo le ayude? ¿Qué gloria estás buscando tú? Pero si tú nos visitas en esta mañana, yo quiero decirte que hay un siervo todavía más grande que Josué, más grande que Moisés, más grande que cualquier otro siervo. Es el siervo de Dios. Y Dios dice de él, inspirando al apóstol Pablo en Filipenses 2, que nosotros tenemos que tener este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, eres el siervo de Dios, que en la cruz pagó la justicia de Dios por el pecado. Y ahora nos hace justos a nosotros porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Mi amigo, si tú no conoces a este Dios, Él, porque tiene amor para contigo y tiene misericordia y quiere impartirte gracia, te invita a que vengas a Él. Miremos a aquel que es mayor. La Escritura dice que los ángeles, pero que se humilló hasta la muerte. Qué precioso nosotros poder imitar al verdadero siervo, al siervo de Dios. Y si tú no le conoces, en esta mañana nosotros quisiéramos hablar contigo, que ayudarte a conocer, a entender quién es este siervo que tomó tu lugar y mi lugar en la cruz, para que tú y yo pudiéramos tener el mejor regalo del mundo: el perdón de nuestros pecados, la libertad y poder ser llamados hijos de Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana.